dice, el objeto y finalidad de la presente ley es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, regula, prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela. Expliquemos al público, sobre todo al público de a pie, abogado Solines, hacia dónde apunta, por qué esta ley, ya vigente desde hace 2 años, tiene este objeto y finalidad. A ver, justamente la ley es una ley definitivamente garantista, en donde lo que busca es, como decía hace un momento, reconocer un derecho constitucional y regularlo y desarrollarlo de manera adecuada. No nos olvidemos que desde el año 2008 el derecho a la protección de datos personales reconocido a favor de los ciudadanos está ya previsto como un derecho autónomo, un derecho independiente. Lamentablemente, desde el año 2008 hasta el año 2021, en que fue emitida la norma, no se había regulado de manera adecuada este derecho. Y pese a que incluso la infracción a este derecho era penado o ha sido pues penado en nuestra legislación, ya desde el punto de vista práctico, muchas profesionales y autoridades no sabían cómo aplicarlo por no entender o no estar delimitado el alcance del mismo. Entonces, justamente a través del artículo que tú acabas de leer, se establece claramente cómo este derecho tiene como propósito proteger, cómo esta normativa tiene como propósito proteger el derecho a la protección de datos, ¿no? Reivindicar el derecho a la protección de datos y darle mecanismos a los ciudadanos para que justamente en función de malas prácticas, ¿no? O de prácticas abusivas en cuanto al uso o tratamiento de su información, puedan ejercer una serie de derechos sobre la base de este principio del control y disposición que tienen los ciudadanos respecto de su información, ¿no? Ok, y a propósito de lo que usted bien menciona, abogado, me parece aquí importante, ya si trasladamos esto y lo aterrizamos al ámbito cotidiano, al ámbito diario, ¿a quiénes puede de alguna manera afectar? Yo personalmente diría, en general, esto nos puede afectar a todos, por ejemplo, a servidores públicos, a profesionales, a comerciantes. Quizá le plantearía, ¿será posible que tal vez nos brinde un ejemplo de por qué esto debe preocuparnos a todos y cada uno de los que estamos escuchando al abogado Pablo Solines de esta mañana? Claro que sí, Néstor. En definitiva, todos nosotros, no seamos comerciantes, profesionales, individuos que tienen cualquier tipo de actividad o realizan cualquier tipo de actividad o nos dedicamos a aquellas propias del hogar, no importa la calidad o la categoría que tengas como individuo o la profesión que tengas, ¿no? Básicamente a toda persona aplica la norma y todos nosotros somos sujetos de derechos. Entonces, en definitiva, al ser titulares de la información, Néstor Aguilera es titular de su información personal, es decir, de su nombre, de su cédula, de su número de celular, de su dirección domiciliaria, de la placa de su vehículo, de su imagen, de su voz, de su información patrimonial, etcétera, etcétera. O sea, toda la información que pueda estar vinculada a Néstor y a través de la cual se le pueda identificar o hacer identificable, implica que es un dato personal. Y al ser un dato personal, justamente Néstor tiene un control absoluto sobre esa información y en definitiva lo que se busca es, a través de una regulación apropiada, establecer los lineamientos y las condiciones a través de las cuales terceros van a poder hacer uso de la información de Néstor, ¿no? Entonces, ustedes habrán escuchado cómo normalmente se habla del consentimiento, de esta autorización que el ciudadano tiene que dar para que puedan ser tratados sus datos, y es verdad. Uno de los mecanismos que se utiliza o que se ha previsto en la ley para que un tercero pueda hacer uso de los datos personales de Néstor o de cualquier ciudadano es justamente a través del consentimiento. No es el único mecanismo, pero es a través del consentimiento. Entonces, si es que yo como ciudadano no he dado mi consentimiento, por ejemplo, para que se realicen tratamientos que se denomina al uso de la información por parte de terceros, tratamiento de datos personales, entonces yo como ciudadano podría activar acciones legales, ¿no? Y activar aquellas herramientas que me plantea la norma para reivindicar justamente estos derechos que están reconocidos en la ley. Entonces yo podría como ciudadano decir, hey, momento, tú tercero que estás haciendo tratamiento de datos personales míos, yo no te he autorizado para ello, así que te voy a exigir que pares y que obviamente dejes de hacerlo, ¿no? Eso es un poco en resumen lo que podríamos explicar a la ciudadanía, ¿no?
Ahora bien, abogado Solines, usted, el doctor Juan Carlos Solines, viene trabajando en estos temas muchísimo tiempo, sobre todo Juan Carlos, recuerdo desde hace años especialmente, y me imagino que usted va en la misma línea. Ahora, en la práctica, a pesar de que existe la normativa, todavía hay mucha informalidad. Quiero ponerle una suerte de adjetivo, no sé si sea el pertinente, pero respecto al tratamiento, al trato, a los datos personales de las personas. Esto le digo porque muchas veces a uno lo sorprende el teléfono y cuando uno contesta resulta que se encuentra con una llamada de una persona que sabe prácticamente todo el historial personal de uno. ¿Qué, de acuerdo a su experiencia, cómo está el país respecto a este tema? Justamente lo que tú dices, Néstor, es una gran realidad y esta realidad que la seguimos viviendo ahora a 2023, casi 2 años después de la vigencia o de la entrada de vigencia de la norma, de alguna manera es el reflejo de esta mala concepción que se dio por parte del legislador al momento de aprobarla, en donde solo se plantea específicamente un tiempo para que entre en vigencia el régimen sancionador y no para que las empresas puedan adaptarse de una manera responsable a la norma. Más aún considerando que el estándar de protección previsto en nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos es un estándar bastante elevado que exige una serie de condicionamientos y de modificaciones en cuanto a nuestros procesos que vamos a tener que implementar dentro de nuestra organización, que definitivamente lograrlos de un día para el otro o como fue previsto en nuestra ley, es decir, desde el 2021 ya todas las empresas tenían que estar adaptadas a la normativa desde el 26 de mayo del 2021, pues esto generó una distorsión. Generó una distorsión, ¿por qué? Porque si bien eras sujeto obligado a cumplir con la norma, pues no estaba aplicándose aún el régimen sancionador. Entonces muchas empresas se han relajado y han seguido con estas prácticas abusivas, con estas prácticas ilegales, que en definitiva, para que dejen de ocurrir, tienen que empezar a generarse precedentes, ¿no? ¿Y cómo se generan precedentes? A través de las vías que me plantea ahora la ley a fin de buscar sanciones de orden administrativo que van a entrar desde el día de mañana en vigencia, pero también desde el año 2021, mayo del 2021, a través de otro tipo de acciones, ¿no? Que la gente, en definitiva, las ha dejado de lado, esperando o pensando, pues, que recién a partir del 2023, mayo del 2023, va a poder ejercerlas, ¿no? Permítame ahí también preguntarle, abogado, la normativa, habló de esta ley, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, establece la creación de institucionalidad que permita la vigilancia, el tratamiento de estos temas exclusivamente o se las asigna a una institución determinada ya existente. Bueno, justamente una de las luchas que tuvimos en su momento cuando se iba a aprobar la ley es que señalar que el sistema solo puede, el sistema de protección de datos solo puede funcionar si se cuenta con una autoridad independiente, ¿no? Y eso es lo que se logró cuando se aprobó la ley, básicamente, que dentro de la estructura organizacional que tiene el Estado, pues lo más ajustado a este concepto de autoridad independiente es una superintendencia y de hecho se crea a través de la ley una superintendencia de protección de datos que viene a ser la autoridad que va a regular y que va a controlar el sector, ¿no? Sin embargo, es importante señalar que la autoridad aún no está nombrada. Simplemente ahí como un paréntesis, porque probablemente puede ser una inquietud que pueda surgir tanto tuya como de nuestra audiencia. La superintendencia o un superintendente, en este caso también el de protección de datos, se lo nombra a través de una terna que envía el Ejecutivo al Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de Participación Ciudadana luego de un proceso, digamos, que sigue interno en donde puede ser sometido a impugnaciones los nombres de esta terna y demás, pues designa el mejor nombre que a su conveniencia considere y luego pasa a una posesión en la Asamblea, ¿no? Entonces, lamentablemente, nosotros hemos venido luchando y trabajando. En el caso, cuando digo nosotros, en este caso me refiero a la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, cuando yo era su presidente, pues lo venimos trabajando y intentando pues presionar
de alguna manera, para que la autoridad se la nombre en tiempo oportuno y sobre todo sea una autoridad lo suficientemente técnica que pueda venir a trabajar en el sector de una manera orgánica, estructurada y sobre todo con experiencia y con conocimientos. Sin embargo, claro, tú podrás ser testigo de esta inestabilidad política que se ha vivido no de ahora, sino desde hace Sí. ya varios meses, incluso más de un año, en donde realmente el Ejecutivo ha tenido que estar apagando incendios, ha tenido que estar atendiendo aspectos que han sido definitivamente de premura política y que ha desviado la atención en estos temas que son de vital importancia. Resultado, a un día de que entre en vigencia el régimen sancionador que va a ser aplicado por una autoridad de protección de datos, no está nombrada y por tanto este régimen sancionador hoy por hoy va a tener que ser aplazado porque definitivamente en la práctica se vuelve inviable, ¿no? Ok, son las 7 de la mañana, 22 minutos. Pablo Solines Moreno, nuestro invitado a esta hora, coordinador del área de protección de datos personales en Solines y Asociados. Y justamente lo que usted menciona, abogado, yo le añado a eso que parte de lo que decía usted, la inestabilidad política se traduce en que no vamos a tener asamblea durante los siguientes 6 meses. Nuevamente habrá una hacia el final de este año 2023, por lo que yo ya me anticipo, seguramente usted o probablemente usted va a coincidir conmigo, aunque al menos en este 2023 no vamos a tener superintendente o superintendencia de protección de datos y tampoco su titular. Por lo tanto, no se va a poder aplicar lo que dice la norma vigente a partir del día de mañana. Usted comparte, coincide en que la falta de decisión política es la que ha impedido que esto se pueda acelerar, agilizar, como lo dice la ley. Definitivamente, aquí ha habido responsabilidades de muchos sectores, ¿no? Que básicamente no han permitido o no han querido que se viabilice este tema de la autoridad en tiempo oportuno. Esto sumado al hecho de que, insisto, dejó de ser prioridad para el Ejecutivo poder atender una necesidad como la que estoy señalando. Ocasionó que nos encontremos en este momento en una encrucijada de la que no se puede salir sino cuando lleguen los tiempos y de la que el Ejecutivo no tiene ningún control, ¿no? Porque el Ejecutivo en este momento podrá mandar una terna, pero hay que ver si es que este Consejo de Participación Ciudadana realmente la atiende de una manera oportuna y adecuada sobre la base de los nombres que va a mandar el Ejecutivo, o si es que el Consejo de Participación Ciudadana, desde una perspectiva más bien política, ¿no? que no debería ser así, al menos para estas designaciones, desde una perspectiva política, genera una serie de tropiezos y de dilatamientos a fin de que eventualmente haya un nuevo gobierno y sea el que mande la terna. No se diga esta última instancia que se tiene que cumplir, que es el de la posesión. Definitivamente ahí, claro, si no hay asamblea no se puede posesionar. Exacto. Y vamos a esperar a que haya una asamblea ya nombrada, electa por el pueblo ecuatoriano, a fin de que sea esta la que posesiona al nuevo superintendente. Entonces, pero digo, todas estas situaciones complejas, ¿no? que se pueden ir presentando, la tenemos que ver como una oportunidad. Yo te digo desde el punto de vista ya de la experiencia que tengo en este campo, ¿no? En donde ha sido bastante difícil batallar, sobre todo porque al ser un sector bastante técnico, bastante complejo, en donde, te insisto, el estándar de protección que plantea la norma para efectos de que te la puedas adaptar de una manera adecuada y responsable por parte de las empresas y digamos, negocios del sector privado, que sabemos que es una norma totalmente transversal y que aplica desde el banco más grande del país hasta el tendero de la esquina, ¿no? Sin importar a qué tipo de actividad te dedicas, siempre y cuando tú realices, obviamente, tratamiento de datos o receptes de información, sea de clientes. Lo que te decía yo es que desde el punto de vista ya práctico, además, luego de batallar con una serie de aspectos, ¿no? Como el hecho de que las mismas personas o asesores o consultores que no están debidamente preparados en este campo han venido de alguna manera a distorsionar los conceptos de lo que un proceso de adaptación serio significa o implica. Por otro lado, tienes la gran masa de empresas, y no se diga de instituciones del sector público, porque aquí tenemos que ser muy francos, en los procesos de avance, de adaptación de las normas en el ámbito del sector público ha sido muy baja, ¿no? Casi nula. Y en ese sentido, pues, si es que hablamos de que las entidades del sector público son aquellas que están mayormente llamadas a cumplir con la norma, porque son las que manejan la mayor cantidad de información de los ciudadanos ecuatorianos,
no lo hacen, no lo cumplen, ya podemos ver también cómo está el sector privado. Entonces, Claro. decía una oportunidad porque nos puede dar un respiro de unos 5 o 6 meses más hasta que podamos tener una autoridad que empiece a aplicar este régimen sancionador de manera ya enfática y digamos, con todo el rigor de la ley, a fin de que todas las entidades y empresas puedan adaptarse a la norma de una manera responsable, ¿no? A propósito de ese proceso de adaptación al que usted se ha referido, abogado Solínez, aquí también hay que decir, ¿en dónde ha estado la falla respecto a lo que tiene que ver con la educación sobre esta normativa y sobre los beneficios? Por supuesto también todo lo que implica, porque aquí hay personas, digo yo en mi caso, que estoy todo el tiempo manejando información, no estaba muy al tanto de esta normativa. Es verdad, en su momento recuerdo cuando se aprobó, ok, pero a partir de ahí es como que prácticamente todos nos olvidamos, sino hasta ahora, y esto a propósito también de una de las disposiciones transitorias, la segunda, que habla sobre el tema del régimen sancionador o sancionatorio, como usted lo mencionaba y lo recordaba. Pero ¿en manos de quién estaba empezar a educar, a formar sobre esto? Sí, sí, y antes de contestar tu pregunta, parte de la idiosincrasia del ecuatoriano, ¿no? Que nosotros actuamos cuando la ley está encima o cuando la sanción Sí, se nos aplica, ¿no? a última Y hora. más bien, sí, y más bien el ecuatoriano tiende a ser reactivo más que preventivo. Y es una pena porque, bueno, como te digo, es parte de nuestra idiosincrasia, parte de nuestra cultura y justamente es un signo más de por qué estamos en el subdesarrollo, ¿no? Realmente el tema de la protección de datos se lo debe de haber concebido desde el inicio como una oportunidad para marcar una diferencia frente, por ejemplo, a tus competidores, porque al momento de que tú puedas dar garantías a tus clientes y a la gente con la que tú te relacionas, garantías de que estás haciendo un manejo y un uso de datos responsable, definitivamente puede ser el elemento diferenciador para que alguien vaya a trabajar o vaya a comprar tus productos frente al otro de la competencia, ¿no? O sea, creo que el que tú puedas venderte como una entidad que cumple procesos, protocolos de protección de datos y que además estos protocolos son protocolos robustos, adecuados a un estándar de protección a niveles europeos, ya de alguna manera te puede dar cuenta de que puedes empezar, ¿no? un proceso, un negocio con una ventaja enorme. Ahora, desde el punto de vista, como te decía al inicio, ¿no? El sancionador es que definitivamente a nosotros lo que nos mueve es esto. Y claro, desde esa perspectiva, y así lo analizamos, ¿no? El hecho de que tú como organización, como empresa privada, puedas estar expuesto a que se te aplique hasta un 1% de tu facturación por una infracción, es decir, porque el día de mañana resulta que hiciste una llamada, como tú comentabas hace un momento, ¿no? De las tantas que recibimos todos los días, ¿no? Porque ahora ni siquiera Sí. son llamadas de teléfonos que no tienen ningún tipo de vinculación con empresas, sino que incluso ahora te mandan mensajes y te dejan la constancia en los mensajes. O sea, una persona medianamente conocedora de esto puede saber que yo a través de esto puedo tener mi prueba apropiada y ya presentar en este momento una denuncia, ¿no? A fin de que se le pueda sancionar a una persona, sea por la vía judicial, sea por la vía penal incluso, o a través de acciones de orden constitucional donde se establezcan responsabilidades de esta índole. Entonces, lo que te quiero decir es que definitivamente sí, lo que el móvil para este tipo de actuación, es decir, de la adaptación o incluso de un posible proceso de acciones respecto de derechos vulnerados, de alguna manera tienen como propósito justamente lo que va por detrás, ¿no? El miedo, la zozobra, Claro. que te puedan aplicar una multa, no tanto esta otra vía. Y definitivamente para poder tú manejar una ley tan compleja como la ley de protección de datos de una manera responsable, necesitas un ciudadano que esté debidamente inteligenciado respecto de los alcances de la norma. No solo qué acciones tengo para poder hacer frente a actos abusivos por parte de terceros, sino Claro. cuáles son mis derechos y conocer claramente mis derechos. Y mis derechos como ciudadanos no van solo desde la perspectiva de poder reaccionar frente a un abuso, sino también de poder prevenir y controlar ese abuso a través de mecanismos bastante sensatos y bastante razonables que están a mi alcance sin necesidad de tener que acudir a otras instancias, ¿no?
Claro, permítame por favor, abogado, y solamente ya para terminar, prácticamente se nos está acabando el tiempo. A ver, vuelvo al inicio y al tema que lo trajo a esta entrevista, que es el régimen sancionatorio. El día de mañana se cumplirán 2 años desde que fuera aprobada esta normativa, esta ley orgánica, establecida de acuerdo a la disposición transitoria segunda, dice todo tratamiento realizado previo a la entrada en vigencia de la presente ley deberá adecuarse a lo previsto en la presente norma dentro del plazo de 2 años contados a partir de su publicación en el registro oficial. El incumplimiento de la presente disposición dará lugar a la aplicación del régimen sancionatorio establecido en esta ley. Eso significa, solamente y para tener claridad absoluta, que por ahora no se va a poder sancionar a nadie, abogado. No se va a poder sancionar en la práctica a nadie porque no hay autoridad. Ello no quiere decir que las infracciones que yo cometa a partir de mañana puedan ser catalogadas como infracciones ya sujetas a una sanción administrativa. Así no haya autoridad. Claro, cuando no haya autoridad, es decir, yo en este momento, bueno, no ahora, sino pensemos mañana 26 de mayo o a partir de entonces, sigo con estas prácticas ilegales, sigo haciendo llamadas desde una telefónica X para intentar que tú te cambies de operador, ¿no es cierto? Y pese a que yo no te he dado ningún consentimiento para que tú operes de esa manera ni utilices mi información de esa forma. Entonces, yo a partir de mañana podría eventualmente dejar constancias de estos hechos, de estas situaciones, y cuando haya autoridad, presentar una denuncia respecto de infracciones que cometieron a partir del 26 y la autoridad podría en ese momento coger y aplicar las sanciones administrativas. Es decir, que si bien me da un respiro, porque no hay autoridad y porque obviamente sin autoridad es difícil que se promuevan este tipo de acciones que estoy comentando, no es menos cierto que posibilidad de que sea sancionado en un futuro con una autoridad que se vaya a nombrar a partir de infracciones cometidas desde el día de mañana, pues sí que son reales y son riesgos latentes que tenemos que considerar. Por tanto, un respiro que no nos debe de dejar relajarnos, sino un respiro que es básicamente una última alerta a las empresas y organizaciones para que se ajusten a la norma y obviamente para que minimicen estos riesgos a través de un proceso de adaptación responsable. Abogado Solínez, muchísimas gracias por habernos ilustrado respecto a este tema. Es importante lo que usted menciona a partir del día de mañana, más allá de que no haya autoridad, no haya la institucionalidad, sí se podrá, si uno lo prueba más adelante, después de unos meses, acudir ante la instancia respectiva, en este caso la superintendencia que deberá ser creada, deberá ser elegido su titular o escogido, podrá denunciarlo y se sancionará a los responsables de esto. Clarísimo, creo que está el tema y vamos a hacer el seguimiento en los próximos meses a este tema. Muchísimas gracias. Un gusto, Néstor, estar aquí. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Un buen jueves para el abogado Pablo Solínez Moreno, quien es coordinador del área de protección de datos personales de Solínez y Asociados.